Hola, mi nombre es Camilo Andrés Luque Pérez. Este es el trabajo de Cívica y vamos a hablar sobre el mecanismo de participación ciudadana y el mecanismo de protección a los derechos. El mecanismo de participación ciudadana es un mecanismo en el cual los ciudadanos pueden elegir o dar su opinión acerca de un ámbito político o social. En este mecanismo tenemos unos ejemplos como cuál es el voto, el plebiscito, la revocatoria de mandato, la consulta popular y el cabildo abierto. El voto es un mandato o un mecanismo en el cual el pueblo puede ejercer un derecho a elegir. El plebiscito es el pronunciado del pueblo convocado a un presidente de la república mediante el cual de una determinada decisión de este ejecutivo. Bueno, y entonces tenemos el mecanismo de protección a los derechos. Este mecanismo se basa en, primero que todo, la protección hacia los derechos de los ciudadanos, en tanto una acción judicial y establecidos para proteger una eventual pérdida, tanto real como vulneraria, hacia una amenaza que se le hace a los ciudadanos. Tenemos como un ejemplo el habeas data, el habeas corpus, la acción de tutela y la acción popular. Bueno, el habeas data es el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar, rectificar todas las informaciones que se les hayan dado sobre ellas en el banco de datos y en los archivos que se dé tanto públicas como privadas. Esto se puede dar un ejemplo como por ejemplo las redes sociales, en los cuales toda la información puede estar ahí, como el Facebook cuando tú viajas. Siempre tú pones, por ejemplo, algo así como una foto de estoy en tal sitio con tal persona. Esa información se puede tomar por cierta persona y la puede usar en tu contra. La acción de tutela. ¿Qué es la acción de tutela? La acción de tutela procede para la protección inmediata de los derechos constitucionales para cuando estos resultan vulnerados o amenazados, ya sean por una autoridad pública o una peculiar, como por ejemplo no lo sé, un compañero de tu colegio o algo como un policía, en el cual se procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice el mecanismo transitorio para evitar un perjuicio inmediato. Cuando esto sucede, tú puedes ir a un jurado y puedes decir que, por ejemplo, un policía o un abogado, un bombero, no sé, un tipo de persona que trabaje para el gobierno, te ha vulnerado tus derechos. El habeas corpus es un mecanismo para la protección de los derechos a la libertad individual. Procede cuando alguien es capturado con violación a las garantías constitucionales o legales, o cuando se le prolongue ilícitamente la privación de la libertad. El término es entre 36 horas. Esto se basa como cuando, por ejemplo, tú estás en un atraco y te ves involucrado en cierto momento y de manera errónea te atrapan, y si tú tienes tus eventos o tus cosas para sentirte libre, entonces tú puedes dar tu derecho a que no sea así. Y tenemos la acción popular. ¿Qué es la acción popular? Es un mecanismo judicial encaminado a la protección de los derechos e intereses colectivos para evitar el daño contingente a hacer o cesar el peligro, la amenaza o vulneración de agresivo de los personajes de las cosas en su estado anterior. Muchísimas gracias.